millones de dólares van a ser financiados con lo que corresponde. Un recorte o una reasignación significativa del presupuesto público. Quiero ser claro, nuestro presupuesto en estos meses, en este año, es un presupuesto de pandemia. Y es lo que corresponde para ir en ayuda de lo principal, los ingresos, las incertidumbres de las personas, de los chilenos y las chilenas más vulnerables. Creemos que es lo correcto, creemos que es lo que haría cualquier familia, cualquier hogar, cuando hay prioridades que cambian. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como fisco. ¿Y lo estamos haciendo de qué manera? Por supuesto, hay reasignación de inversiones que, por razones obvias, van a tener dificultad de ejecución en los meses que siguen. Pero también estamos haciendo esfuerzos adicionales en otras áreas, a veces dolorosas. Yo sé que muchas veces pueden generar incomprensión o reticencia de ciertos grupos, y por eso quiero ser muy franco y claro. Nosotros acá estamos, primero que nada, congelando cualquier contratación en el sector público. Estamos congelando cualquier aumento de sueldo o aumento de grado. Estamos congelando la compra de vehículos, la compra de mobiliario. Estamos reasignando recursos de programas que van a tener dificultades en ejecutarse. En fin, una serie de medidas que implican esfuerzos importantes. Yo llamo a la comprensión de quienes nos escuchan respecto a estos esfuerzos, porque estoy seguro, siempre ocurre en estos casos, van a venir críticas, pero el punto central es entender que acá, si queremos tener recursos significativos en ayuda a los ingresos de los más vulnerables, todos tenemos que hacer un sacrificio, todos tenemos que pagar un costo. Quien quiera crea que su situación, lo que se exige, los beneficios, los presupuestos, tienen que ser los del año pasado, los de un año de normalidad, creo que se equivoca profundamente. Y es importante que eso lo tengamos a la vista. Acá todos tenemos que hacer esfuerzo. Y lo digo además, y quiero ser muy franco con ustedes, porque hoy día la situación fiscal, y no quiero hablar aquí de ortodoxia fiscal, simplemente transparentar cuál es nuestra situación hoy día. Hoy día estamos con un déficit fiscal en torno al 8% del producto. Eso indica una cuestión muy clara. Tenemos poco margen para seguir ampliando ese déficit. Y quiero ilustrarlo de la siguiente forma. Los países que solemos citar en nuestro debate público, como países que están actuando de forma decidida, amplia, los Inglaterra, los Francia, los Australia, los Nueva Zelanda, bueno, son países que efectivamente van a tener déficits fiscales extraordinariamente altos, y está bien que así sea para enfrentar un shock transitorio. Pero son países que con todo van a estar en déficits fiscales en torno entre 6 y 10% del producto. Yo les acabo de mencionar que nosotros estamos en 8%. Estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Y quiero ser muy claro en este mensaje, muy honesto. Cualquier exigencia de gasto que se haga tiene que necesariamente venir aparejada de una disminución de gasto en otro ámbito. La aritmética no engaña. Y creo que ese es un mensaje fundamental para la proliferación de peticiones de gasto que día a día, ¿no es cierto?, bien intencionadas todas, abundan en nuestra discusión. Creo que es fundamental ordenarla y tener a la luz esta situación que les estoy comentando. Esa es la justificación, insisto, de por qué este fondo de 2.000 millones, plata fresca que va a estar disponible para ir en apoyo de las personas de menores ingresos, tiene que financiarse sí o sí con reasignaciones presupuestarias como las que les he transmitido. Y es importante que todos que nos escuchan empaticen con esa definición. Como ha dicho el presidente de la República, un segundo ámbito de acción fundamental para hacerse cargo de esta idea que este shock transitorio no genere un efecto permanente es poder apoyar, acompañar a nuestras empresas, pequeñas, medianas y también de mayor tamaño, porque todas ellas comparten el mismo shock. No están teniendo ventas, no están teniendo ingresos, y si no tienen ingresos y no tienen otras fuentes de financiamiento, esas empresas van a quebrar, generando efectos permanentes en destrucción de valor y destrucción de empleo. No queremos que pase eso, y por eso lo que hemos planteado aquí con mucha fuerza es que estas empresas puedan tener acceso al crédito que hoy día no está fluyendo, puedan tener acceso a plata fresca, a ingresos frescos que permitan financiar sus operaciones, su capital de trabajo. Y hoy día, cuando hay un elemento sistémico en los mercados, incluyendo en Chile, la verdad es que la oferta de crédito se restringe mucho más allá de lo que es socialmente
deseable. Y este es el problema estructural que enfrentan varios países, incluyendo Chile. ¿Cómo solucionamos ese problema de que los bancos, las instituciones financieras nos están prestando mucho menos de lo que se necesita? Bueno, se requiere una intervención del Estado, y la intervención del Estado en este contexto es típicamente, y es lo que estamos haciendo, entregar garantías estatales de forma tal de incentivar, de facilitar que los bancos, las instituciones financieras hagan esos créditos a las nuevas empresas. En lo concreto, hoy día estamos anunciando una capitalización histórica del FOGAPE por hasta 3.000 millones de dólares. Esto, para ponerlo en órdenes de magnitud, significa apalancar recursos o créditos garantizados por en torno a los 24.000 millones de dólares. Esto es casi 10% del Producto Interno Bruto, es decir, es una cifra significativa. Estamos, a su vez, ampliando el porcentaje de garantías que estamos allegando a las empresas de forma significativa también, y estamos también, y esto es muy importante, ampliando el universo elegible de empresas, porque en esta crisis la verdad es que la distinción maniquea entre pequeña empresa y mediana y grande va perdiendo sentido. Hoy día, cuando una empresa más grande tiene dificultades y se puede ir de espalda, la verdad es que no solo se ve afectado esa empresa, sus trabajadores, sino que también toda la cadena de pagos que está más abajo, incluyendo las pymes que queremos ayudar. Y este es el sentido de por qué estamos ampliando ese tamaño elegible de empresas. Estas garantías, lo señalaba el presidente, van desde un 85% para las empresas con ventas anuales menores a las 25.000 UF, 80% para aquellas que están entre 25.000 y 100.000 UFs, 70% para aquellas que están entre 100.000 y 600.000 UF y 60% para aquellas que están entre 600.000 y 1 millón de UF de ventas anuales. Por lo tanto, significa un cambio significativo en ampliar la cobertura, en ampliar la garantía y comprometer recursos que amplifican por casi 20 veces lo que se estaba haciendo. Situaciones excepcionales como la que vivimos requieren medidas excepcionales, y eso es lo que estamos haciendo en este caso. Pero hay más. Nosotros hemos planteado que estos recursos garantizados financien no cualquier cosa, financien dinero fresco, inyección de liquidez constante y sonante para la operación de las empresas, capital de trabajo que les permita pagar sus sueldos, sus arriendos, sus obligaciones básicas, de forma tal de poder atravesar este periodo de hibernación con éxito y estar preparados para salir con fuerza una vez que este termine. De eso se trata, de mantener vivas a esas empresas para que estén listas para salir, y eso solo se logra ampliando el acceso al crédito. Esto es fundamental porque detrás de cada empresa, pequeña, mediana o grande, al final del día hay trabajadores, hay familias, hay personas, ¿ah? Y hay que proteger a esas personas, hay que proteger esas fuentes de valor, además, tan fundamentales para el crecimiento de la economía y para generar empleo. Ese es el sentido fundamental de la medida, e insisto, la medida es que haya capital de trabajo fresco, líquido para las empresas. Acá estamos planteando una línea de crédito COVID, otorgada, por cierto, por los bancos, financiada en condiciones preferentes de tasa, plazo, con periodos de gracia, con pago de largo plazo, calzado con las facilidades de liquidez que ha proporcionado el Banco Central. Y en consecuencia creemos que las garantías, en coordinación con lo que hemos hecho todas las autoridades económicas, permite hoy día generar un producto que le hemos pedido a los bancos, sea masivo, sea estandarizado, sea accesible para muchas miles de empresas, que al mismo tiempo nos garanticemos que esos dineros frescos van a la operación de la empresa y no a pagar deudas preexistentes. Esto va a significar, y quiero insistir en el concepto, costos para todos. Y le hemos dicho a los bancos que entendemos que eso es un costo para ellos, pero que corresponde hacerlo. Le hemos pedido, en consecuencia, que esto sea dinero fresco y que ese dinero fresco no vaya a prepagar deudas preexistentes. Le hemos pedido que esto tiene que ser masivo y estandarizado y en condiciones de tasa y plazo muy preferentes, porque de lo que se trata es de apoyar a nuestras empresas. Quiero finalizar agradeciendo y subrayando el valor que tiene la coordinación de las principales autoridades económicas del país. La verdad es que es un honor, es un lujo tener el anclaje institucional que tenemos como país. Yo quiero agradecer al presidente del Banco Central y en su representación a todo el Consejo del Banco por la
las medidas que han tomado, por la proactividad que han mostrado, tomando una serie de medidas que ustedes conocen y que han sido fundamentales para este periodo. Quiero agradecer también al presidente de la Comisión de Mercados Financieros, Joaquín Cortés, que ustedes han visto también, ha habido una serie de medidas administrativas que son claves para que esta rueda gire. Esta rueda no gira solo con el actuar del gobierno, requiere el concurso de los distintos actores. Y créanme que en esto hemos estado coordinados, vamos a seguir coordinados y actuando con mucha celeridad y con mucha responsabilidad. Quiero señalar por último que de esta crisis salimos todos juntos, ¿ah? Y acá es fundamental subrayar un llamado a la unidad, un llamado a que actuemos todos los actores que tenemos responsabilidad de forma coordinada, unitaria. Quiero agradecer al Congreso por haber apoyado con celeridad buena parte de las medidas que nosotros ya hemos lanzado, las que tienen, todas las medidas que hemos lanzado, que tienen tramitación legislativa. Señalar además que absolutamente todas las medidas que anunciamos en el primer plan de medidas hoy día están completamente implementadas en un plazo de 2 o 3 semanas. Agradecer al Congreso y pedirles nuevamente su ayuda para que este proyecto de ley, que va a ir a capitalizar el FOGAPE, a generar nuevas garantías que lleguen a nuestras empresas y hacer que la palanca de crédito fluya, pueda ser aprobada con la celeridad que el caso merece. Agradecer a mi colega Lucas Palacio porque él juega un rol fundamental en la articulación con las pymes, que son actores fundamentales y los que más necesidades de capital de trabajo y de liquidez tienen en estos días. Y por lo tanto somos un equipo que está actuando coordinado y estamos seguros que si bien vamos a enfrentar momentos difíciles, no cabe ocultarlo, estoy seguro que actuando juntos vamos a salir con mucha fuerza en beneficio de todos los chilenos, las chilenas, los emprendedores, los trabajadores, y poder recuperar esto con mucha fuerza. Muchas gracias. Me gustaría, por favor, antes de las preguntas, dejar al presidente del Banco Central, que en línea con lo que les he expuesto, también va a anunciar una serie de medidas que están coordinadas y que son importantes en toda esta ecuación. Bien, gracias, ministro, gracias a todos ustedes por su paciencia. Probablemente a ustedes les llamará la atención que estemos nosotros acá. No es muy común que vengamos acá a La Moneda con motivo de anuncios de política económica. Esto tiene que ver con las circunstancias especiales que enfrentamos un shock sobre la economía que es muy importante, mucho mayor que lo que hemos conocido en muchos años, y donde la coordinación entre las autoridades económicas es especialmente importante. Ahora, esa coordinación no se demuestra solo en aparecer juntos en una foto, sino que lo que se refleja en la forma en la cual los instrumentos, las medidas que vamos tomando se complementan y se apoyan mutuamente entre sí. Y esto y los anuncios que hemos tenido hoy día son un muy buen ejemplo de esto, y lo voy a explicar al elaborar un poco sobre lo que es la parte que corresponde al Banco Central dentro de estas iniciativas. El Banco Central tiene, como parte de este conjunto de medidas, tiene 3 temas. El primero tiene que ver con la facilidad de crédito condicionado al aumento de colocaciones, que, como ustedes saben, es una facilidad de crédito que anunció el banco hace un par de semanas, pero que tiene 2 partes. Tiene una parte base, una parte inicial, que corresponde a una facilidad de crédito aplicada sobre el 3% de las colocaciones de consumo y comerciales de los bancos, que no tiene condicionalidad, y tiene una segunda parte que corresponde a una parte condicional ligada al incremento de crédito por parte de los bancos. Esa primera parte, la facilidad inicial, ha estado en operación por una semana. Básicamente se ha ocupado ya aproximadamente 2/3, poco menos de 3.000 millones de dólares han sido solicitados por los bancos, y por lo tanto ahora estamos en condiciones de iniciar la facilidad adicional o condicionada de esta ventanilla. Entonces, cuando hablamos de dónde van a surgir los recursos
con los cuales los bancos van a financiar los créditos que van a estar otorgando con las condiciones y con las garantías que ha señalado el presidente, es de esta facilidad. ¿En qué magnitudes? Bueno, básicamente lo que ha definido el Banco Central es inicialmente un límite del orden del 15% de la cartera base de colocaciones de consumo y comerciales de los bancos. En otras palabras, en comparación con esa línea inicial, esta línea condicionada al incremento de colocaciones tiene un múltiplo de 4 veces. ¿Qué significa eso en términos de recursos? Eso significa alrededor de 19.200 millones de dólares de crédito. Este crédito se ofrece a la banca en condiciones particularmente favorables, son créditos a 4 años plazo, con una tasa de interés igual a la tasa de política monetaria de 0,5%. Y está condicionada y ligada a través de un factor multiplicador al incremento de préstamos por parte de los bancos. En otras palabras, los bancos que vayan otorgando créditos con el apoyo de las garantías del Estado van a poder a su vez multiplicar los fondos a los cuales acceden a través de la facilidad del Banco Central. Esto significa entonces que en relación a los 3 elementos que necesitamos para que fluya el crédito hacia las empresas hoy día, en estos momentos particularmente complejos, que son la liquidez, el bajo riesgo y el bajo costo en términos de provisiones y en términos de capital, esos 3 elementos están siendo aportados por el gobierno a través del esquema de garantías, por el Banco Central a través de la liquidez y por la Comisión para Mercados Financieros en términos de los requerimientos de provisiones o de capital que está ligado a estas nuevas operaciones. Entonces, el primer elemento por parte que corresponde al Banco Central dentro de este paquete es la activación de esta línea condicional de la facilidad de crédito que se anunció hace algunas semanas y que significa agregar 4 veces al monto, a la línea inicial que ya estaba disponible para los bancos. En segundo lugar, para que el segundo componente de las medidas del Banco Central dentro de este conjunto de iniciativas es el hecho de que para que efectivamente pueda producirse esta expansión del crédito o pueda producirse este flujo de crédito hacia la banca hasta 15% de su cartera inicial de créditos de consumo y comerciales, para esto se requiere que los bancos tengan el colateral suficiente para poder movilizar esos recursos. El colateral, ¿qué es lo que es? Básicamente el equivalente a una garantía o una prenda a través de la cual los bancos aseguran el respaldo suficiente para que puedan acceder al crédito del Banco Central. Hasta ahora esos colaterales eran bonos del gobierno, bonos del Banco Central, bonos de empresas, es decir, títulos bastante estandarizados y bastante seguros. A eso en este momento se le está agregando como colateral la cartera de créditos de evaluación individual en los rangos de A1 a A3, es decir, los créditos de mayor calidad crediticia. Esto equivale más o menos a 3 veces el total de colaterales posibles que teníamos para apoyar estas operaciones con la facilidad de crédito condicional hasta ahora. Por lo tanto, al ampliar estos colaterales, entonces va a poder hacerse realidad y ser bastante expedito este flujo de crédito hacia la banca. El tercer elemento que forma parte de este conjunto de iniciativas y que será objeto de un proyecto de ley también, que es un tema que no estuvo mencionado en la presentación del presidente, tiene que ver con los servicios financieros que el Banco Central presta. El Banco Central básicamente presta servicios en materia de cuentas corrientes, en materia de acceso a la liquidez que ofrece hoy día exclusivamente a los bancos. Ese conjunto de servicios financieros, hasta ya hace algún tiempo, hemos venido evaluando la posibilidad de extenderlos a otras instituciones que tienen un rol importante en términos del flujo de pagos en la economía.
Banco Central tiene como mandato asegurar la continuidad de los pagos internos y externos. Entonces, en función de ese criterio y evaluado otras instituciones que tienen características similares para la estabilidad del sistema financiero y que pueden estar sujetas a los estándares y requerimientos de supervisión y transparencia que tienen los bancos, significa que ahora, a través de este proyecto de ley, vamos a agregar a entidades de contraparte central, vamos a agregar a cooperativas de ahorro y crédito, a cámaras de compensación de valores y a sistemas de pagos de alto valor. Aparte de las cooperativas de ahorro y crédito, estas otras instituciones forman parte de la infraestructura financiera del país, es donde van produciéndose las liquidaciones de pago entre instituciones. En tiempos normales eso siempre está bastante equilibrado, no tiene mayores requerimientos de liquidez, pero en tiempos no normales, donde hay riesgo de que haya algún actor en el sistema que pueda interrumpir esa cadena de pago, es muy importante que la liquidez del Banco Central esté disponible para estas instituciones. Entonces esta va a ser una innovación importante que va en línea con cambios que se han producido en todo el mundo al reconocer el carácter integrado e interdependiente de los sistemas financieros. Entonces esto es materia de ley y va a ser objeto de un proyecto que hemos conversado con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda y que va a ser enviado próximamente al Congreso Nacional. Entonces esos son los tres componentes: activación de la línea condicional de la facilidad de crédito establecida por el Banco Central para proporcionar la liquidez para financiar los créditos que van a entregar los bancos con el apoyo de la garantía estatal. En segundo lugar, la ampliación de colaterales para que ese aumento, para que el acceso a esta facilidad efectivamente se produzca. Y en tercer lugar, la ampliación de los servicios del Banco Central a otras entidades del sistema financiero que requieren acceso a sus cuentas corrientes y a sus facilidades de liquidez. Con eso, entonces, eso es básicamente lo que está, las iniciativas que corresponden al Banco Central. Nosotros vamos a entregarles una minuta dentro de unos momentos con el detalle de estos tres componentes. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero enfatizar la estrecha colaboración que hemos estado teniendo en estos últimos días con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Economía y el Banco Central. Nosotros somos la Comisión para el Mercado Financiero, somos una entidad autónoma quien nos relacionamos con el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. En este tipo de circunstancias de crisis, las herramientas más poderosas la constituyen el gasto público y la política monetaria. Sin embargo, nosotros también tenemos algunas medidas complementarias para apoyar las demás medidas. En los días pasados, nosotros flexibilizamos transitoriamente las provisiones requeridas a los bancos para facilitar la renegociación de créditos. Y hemos tomado otras medidas complementarias. Además, postergamos requerimientos de capital para los bancos, de tal forma de darle más espacio y destinar recursos financieros a la reprogramación, más que a estar construyendo capital. Y hemos tomado también otras medidas administrativas que van en el sentido de que los bancos puedan liberar recursos humanos para la crisis y no estar respondiéndonos peticiones normativas. Todavía nos quedan algunas balas. Hoy día el presidente de la República, el ministro de Hacienda anunciaron un paquete importante de medidas, de recursos para refinanciar a las pymes, básicamente para capital de trabajo, para pagar remuneraciones. Creemos que eso es lo que se necesita en estos momentos. Nosotros, como Consejo de la Comisión, estamos trabajando ahora aceleradamente en una medida normativa que va a permitir utilizar un porcentaje de las garantías de este proyecto, las garantías fiscales, como capital para los bancos. Esto también apunta a que los bancos tengan más facilidades
para reprogramar. Con toda esta medida, con las garantías del Estado, con esta medida que estamos trabajando, vemos que no hay ningún problema para que los bancos puedan destinar hoy día a abocarse a renegociar y a prestarle dinero a sus clientes para capital nuevo, para capital de trabajo. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Los anuncios que ha hecho el presidente de la República lo que hacen básicamente es profundizar y complementar los anuncios del plan de emergencia económica que hizo hace un par de semanas. ¿En qué sentido? En el sentido que se incorporan grupos que no estaban suficientemente bien representados en ese plan, que son los independientes, que son los informales y un sinnúmero de empresas que no han obtenido nuevos créditos en el sector financiero. Y aquí lo que quiero destacar y que ha dicho mi colega Ignacio Briones, el presidente del Banco Central, el presidente del comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, es el trabajo en conjunto, porque las circunstancias que vive nuestro país, históricas, nos exigen que estemos a la altura. Y aquí se ha notado un trabajo conjunto para poder generar herramientas en el sector financiero para que finalmente las personas, las empresas puedan obtener esos recursos frescos que necesitan. Es cierto que los bancos han postergado cuotas hipotecarias, créditos vigentes, pero lo que se necesita ahora es una inyección de nuevos recursos, de nueva plata, para que las empresas puedan llegar a fin de mes, puedan pagar las cuentas, puedan pagarle a sus trabajadores. Esto no es un regalo. Los chilenos pedimos plata y la devolvemos. Y es por eso que lo que ha hecho el Banco Central, y aprovecho también de agradecer, es que ha generado esta línea especial de crédito a muy baja tasa. Lo que ha hecho la Comisión para el Mercado Financiero es que ha flexibilizado las exigencias de los bancos. Lo que ha hecho el ministro de Hacienda, el presidente de la República, ha sido coordinar para poder entregar las garantías que necesita la gente para poder garantizar esos créditos que están solicitando. Y ahora la pelota la tiene el sector financiero, la tienen los bancos. Y a mí me encantaría en algunos días más poder agradecerles la oportunidad con que van a reaccionar y van a entregarle plata a los chilenos y a las chilenas que hoy día lo necesitan. Con todas estas herramientas, porque el momento es ahora y pueden partir desde ya mañana a entregar estos nuevos créditos. Todas las empresas que necesiten ese apoyo, esa ayuda, pueden acercarse a sus bancos. Yo estoy seguro que los bancos también van a estar a la altura histórica de las circunstancias que nos estamos enfrentando. ¿Hay preguntas o nos vamos? Sí, preguntas para Mario Marcel, preguntarle sobre esta tasa que tienen los bancos actualmente del Banco Central del 0,5, ¿cómo se va a traspasar? Ya dijeron que van a haber tasas preferenciales para estos créditos, pero si es que hay algún límite frente a esto, y también cómo sería el proceso de solicitar los créditos, ¿hay algún plazo para que una empresa que postula le den una respuesta considerando el momento de crisis que se está viviendo? Sí, a ver, respecto de la tasa, tengamos claro que la tasa a la cual prestan los bancos nunca es la misma tasa a la cual se financian, porque los bancos tienen que financiar con sus ingresos una serie de otros gastos ligados a las provisiones, ligados al retorno del capital que tienen que entregar, etc. Ahora, lo que es importante en este caso es que esa diferencia o ese spread, dado que una parte muy importante del crédito va a estar cubierto por la garantía estatal, en principio, al menos en relación a esa parte del crédito, no debería ser superior al spread que tienen los bonos del gobierno. El spread de los bonos del gobierno a 5 años es del orden o la tasa que tienen es del orden del 3%. Es decir, estamos hablando de tasas que son considerablemente más bajas. Estamos hablando de una tasa nominal, estamos hablando de tasas que son considerablemente más bajas que el costo al cual se ha venido entregando crédito comercial durante los últimos años. Por lo tanto, el hecho de que exista la garantía estatal y que exista un bajo costo de financiamiento justifica un costo para el cliente final que tiene que ser considerablemente menor
que lo que los bancos han venido aplicando durante los últimos años. Por supuesto, en este esquema es diferente la garantía según empresas de distinto tamaño, es distinta la historia que pueden tener las distintas compañías, pero lo importante es que en términos de reducción del costo de financiamiento, el costo para el banco y por lo tanto la reducción que debería tener el costo financiero para los clientes es una reducción muy significativa. Respecto a la solicitud de los créditos, creo que el ministro lo puede explicar mejor que yo, pero nosotros vemos la parte más macrofinanciera. Sí, claro. Bueno, por supuesto, partir por lo obvio, ¿no? Esto tiene que ir al Congreso y ser aprobado como ley, por eso yo hago un llamado. Estoy seguro que va a haber una positiva respuesta, como lo vio en el pasado, a que nos unamos en el Congreso y podamos sacar este proyecto a la brevedad. La verdad es que los cambios que estamos haciendo en su forma no son muy distintos de los que ya hicimos en enero. Ustedes recordarán que en enero de este año sacamos un proyecto de ley en apoyo a la PYME, post evento del 18 de octubre, estaba en una situación complicada y también fuimos a capitalizar FOGAPE, aunque en orden de magnitud muchísimo menor, y ampliamos el universo de empresas elegibles, pero también en una dimensión mucho menor que la que estamos planteando hoy día. ¿Cómo va a funcionar esto? Los bancos son los principales intermediarios del crédito en nuestro país. Los bancos van y van a tener una ventanilla abierta o mecanismos de licitación, que son los que operan hoy día, donde se hacen de un paquete de garantías públicas que ellos van a asignar a sus distintos créditos que les sean solicitados. Dependiendo del tamaño de la empresa, fluctúa el valor de la garantía. Ahora, yo quiero ser bien explícito en reiterar lo siguiente. Lo que nosotros le hemos pedido a los bancos, porque acá hemos tenido más de una conversación franca con ellos, es que esto tiene que ser un producto masivo, estandarizado y conocido, y con tasas y condiciones de plazo preferenciales, porque eso es lo que el momento exige, eso es lo que están esperando las empresas. Y ellos han accedido a estos requisitos, ellos han accedido a esta solicitud. Lo que corresponde ahora es generar una mesa de trabajo de forma tal de hacer todos los detalles operativos que esto requiere. Ustedes comprenderán la envergadura de este programa, no tiene referente histórico en términos del número de créditos que se van a cursar, en términos del número de empresas que se van a acoger a esta inyección de capital de trabajo hasta 3 meses, y eso exige un esfuerzo operativo, reglamentario, que es no menor, pero vamos a estar full en esto porque entendemos todos que esta es la necesidad principal. Pero ese es el mecanismo, una línea de crédito COVID-19 con requisitos de elegibilidad básicos respecto a las empresas que pueden postular, pero a partir de ahí masivo, estandarizado, conocido y que financia hasta 3 meses de venta de estas empresas de forma tal de poder tener los recursos para poder sortear esta crisis y salir con fuerza una vez que este paréntesis asociado a la pandemia termine. Ministro, aprovechando que está ahí, preguntarle por lo que pasa con estos 2.000 millones que van a ayudar a las familias más vulnerables. ¿En qué instrumentos podríamos ver que se traduce eso y qué pasa también ahí? Ustedes decían esto sirve para los trabajadores informales, no sé si también tocaría a los trabajadores independientes, los que hoy día están sujetos a boleta. Qué bueno que me hace la pregunta, porque me permite aclarar 2 cosas. Efectivamente, lo primero es reiterar lo que señalé. Acá nosotros queremos entregar una señal bien precisa, bien concreta, que le dé tranquilidad a las incertidumbres que miles de chilenos y chilenas pertenecientes a los hogares más vulnerables tienen respecto a sus ingresos. Es dar la señal de que vamos a estar ahí cada vez que sea necesario para responder, y no van a estar solos. Pero dicho eso, y esto es algo que yo he hecho mucho hincapié, lo hice en el Congreso, lo vuelvo a hacer ahora, nosotros tenemos que tener mucha flexibilidad para elegir los mejores instrumentos adecuados a la evolución de esta crisis. Le doy un ejemplo. Cuando nosotros tuvimos el bono COVID hace unas semanas atrás en el Congreso, muchos planteaban tener 5 bonos estructurados, rígidos, de una sola vez. A nosotros nos parecía que era un error, y creo que es un error. ¿Y sabe por qué? Porque las situaciones cambian, el universo elegible de personas que lo van a necesitar va a ir cambiando. Probablemente los montos de magnitud que se requieran vayan cambiando o puedan cambiar. Hay regiones, ¿no es cierto?, que van a tener más necesidades que otras, si es que acaso están en cuarentena y otras no, si es que acaso en esa región el desempleo es mayor que en otra,
Entonces, esto requiere calibrar muy bien los instrumentos para llegar realmente de la mejor manera y con toda la potencia que sea necesario a los que más lo necesitan. Esa es la primera consideración. La segunda, el día de mañana, cuando lo peor de la pandemia ya ha cejado y la actividad retome con normalidad, probablemente lo que se necesite más que bonos sean subsidios al empleo, por ejemplo. Entonces, acá el punto central es garantizar a los chilenos que los recursos están, ahí están los 2.000 millones de dólares, pero ir viendo, ¿no es cierto?, a medida que esto avanza evolutivamente, el mejor instrumento para responder de la mejor manera a las personas que más lo necesitan. Y respecto a los independientes con boleta, no forma parte de los anuncios de hoy día, y le quiero ser muy honesto en por qué no, porque estamos trabajando intensamente en eso, y a mí y a nosotros como gobierno nos gusta anunciar las cosas cuando estén listas, y no simplemente cuando estamos trabajando en ella. Cuando esté lista, les vamos a dar el anuncio respectivo. Esto probablemente tenga que ir más allá de simplemente las personas con boleta de honorario, y en eso estamos trabajando, estamos analizando diversas fórmulas y espero que de aquí a una semana más podamos tener una propuesta que mostrarle. Ministro, entonces, ¿no llega la ayuda a los trabajadores independientes con boleta? ¿A quién llega? ¿Cómo llega? ¿Hay un bono? No, eso ha sido especulación de la prensa, no sé de dónde sale. Nosotros estamos trabajando en eso, es de público conocimiento, puesto que fue algo en lo cual nos comprometimos en el Congreso. Jamás hemos hablado de bonos, estamos sí analizando las fórmulas para poder ir en apoyo de aquellos independientes con boleta de honorario que van a ver, y que quizás algunos de ellos ya lo están viendo, mermados sus ingresos producto de la emisión de boleta, y estamos trabajando con mucha celeridad en eso, pero quiero ser súper responsable. A nosotros nos gusta anunciar las cosas cuando estén listas, cuando realmente tengamos todas las aristas que mostrar y someterlas al escrutinio público. Entonces, ¿no está claro cómo llega este fondo de protección de ingreso a los más vulnerables de hasta 2.000 millones de dólares? No sabemos la fórmula. A ver, voy a volver a insistirle por si no fui claro. Acá tenemos un universo de personas vulnerables, desempleadas, informales, que no están cubiertas por definición por el seguro de cesantía, que rige para las personas con contrato de trabajo. Tienen bajo ingreso, necesitan apoyo permanentemente, pero lo necesitan con mayor razón en esta coyuntura. Y en esta coyuntura nos obliga a que el instrumento tradicional que teníamos, tenemos que modificarlos porque no sirve, no responde adecuadamente para esta coyuntura. Y por eso que yo le decía que hubiera sido un error que nosotros nos hubiéramos comprometido con 5 bonos, o 4 bonos, o 3 bonos, como una camisa de fuerza, como el que se aprobó hace poco, porque ese bono está diseñado para un periodo de normalidad, no está diseñado para un periodo excepcional como este. Es importante que lo entendamos. Entonces nosotros estamos trabajando en, primero, tener y dar la señal clara de que los recursos, estos 2.000 millones, están ahí para ir en apoyo de los ingresos de los más vulnerables, las familias que más lo requieran, y darle en consecuencia una señal de tranquilidad, pero en paralelo buscar el mejor instrumento cada vez que sea necesario para llegar con toda la potencia que la situación amerite. Quería preguntarle al ministro de Economía por el IPC, qué tan real es la cifra, si alcanza a reflejar el IPC lo que ha pasado con el COVID acá en nuestro país, que tomó otro impulso a partir de la llegada de la fase 4, del 15 de marzo en adelante, ministro. Bueno, el IPC de marzo de 0,3% son las estadísticas normales que mide el Instituto Nacional de Estadística. Es una cifra que está por debajo de lo que proyectaba el mercado, suma en 12 meses una inflación de un 3,7% y está en línea con lo que ha proyectado también el Banco Central que va a ser para este año, que tendería a cerrar el año con un 3% de inflación. Y para que se entienda, un 3% de crecimiento del IPC de marzo significa que la canasta básica aumentó un 3% su valor, lo cual tiene que ver con el esfuerzo que hemos hecho en mantener activo el sistema productivo y el abastecimiento para la familia. Esto es, se hacen mediciones en distintos sectores, se toman los precios de esta canasta básica, así que es algo que estamos permanentemente monitoreando. Durante el mes de marzo, contrario a lo que en algún momento se pensó, no hubo prácticamente problema para la medición, pudieron acceder al 90% de los datos, y eso es más que suficiente como para poder generar la estadística del IPC del mes de marzo. Es decir, lo único que faltó en algunos sectores en particular es tomar un tercero o cuarto precio, lo cual perfectamente puede proyectar que es una cifra absolutamente certera respecto a lo que fue el IPC de marzo. Ministro.
Ministro, dentro de este aumento del IPC se ve aumento en productos de limpieza, en alimentos como el pan, incluso el papel higiénico con un 1,5%. ¿Se ve con preocupación quizás esta alza en este tipo de productos, si es que hay especulación o algún tipo de aprovechamiento? Bueno, lo hemos dicho desde hace ya bastante tiempo, que lo que ha generado el coronavirus es a veces sobrereacción de las personas y que se sobreabastecen de algunos productos, y eso sí se puede reflejar transitoriamente en el precio por desabastecimientos transitorios. Lo que hemos visto, el precio del pan es un 2,2%, muy por debajo y muy distinto a lo que algunos han declarado que ha subido el pan. En el caso, otro elemento que ha subido bastante es la universidad, que es tradicional que en el mes de marzo sube el valor de eso. Por lo tanto, todo se ha mantenido dentro, y es algo que estamos monitoreando para que la gente esté tranquila, se ha mantenido dentro del ámbito de nuestro trabajo, es decir, mantener todos los canales de producción, de distribución, de abastecimiento sanos, de tal manera que no exista desabastecimiento en el punto de venta. Y es por eso que les pedimos a las personas que, estando eso resuelto, se queden tranquilos, no hay ninguna necesidad de ir y sobreabastecerse. Ha existido quiebres muy transitorios de productos muy específicos, producto de la crisis, pero se están recuperando con rapidez. Una última pregunta. Para Mario Marcel, un encargo de una colega. El tema de los créditos hipotecarios, han subido las tasas en los últimos meses y se ve con preocupación este tema de parte del Banco Central. Sí, bueno, hemos estado en un periodo en que ya sea por razones de riesgo o por razones de comportamiento de los mercados financieros, han subido algo las tasas de largo plazo. En el caso de Chile, por ejemplo, las tasas de bonos de largo plazo han subido alrededor de 50 puntos básicos. Y eso se ha reflejado en el margen, en las tasas de crédito hipotecarios. Ahora, tengamos claro que esto ocurre después de un periodo largo de caída en esas tasas, y por lo tanto, en relación a lo que estas eran hace 8, 9, 10 meses atrás, hace un año atrás, siguen siendo relativamente bajas. Creo que ahora, con lo que es el flujo de financiamiento hacia el sistema financiero a bajos costos, con la abundancia de liquidez que vamos a estar viendo, esperamos que eso se vaya moderando, pero tengamos claro que las iniciativas que están tomando las autoridades están focalizadas donde hoy día está el mayor riesgo. Hoy día el mayor riesgo está en el sector corporativo, está en las empresas, de ellas depende el 90% del empleo en Chile, y por lo tanto es ahí donde las medidas de las autoridades se han ido focalizando y hacia donde se han ido canalizando también la disponibilidad de liquidez, por lo menos a través de estas facilidades que hemos creado. Así que creo que es importante tener claro dónde es necesario y fundamental focalizar los esfuerzos, y donde a partir de ahora, especialmente ahora que se han anunciado estas medidas, deberíamos seguir monitoreando su comportamiento en el tiempo. Entonces, en ese sentido, ligado a esta facilidad de crédito condicionada, se ha establecido un mecanismo de recopilación de información que va a ser de mayor frecuencia de lo habitual, así que también vamos a tener la posibilidad de estar informando con la CMF con bastante más frecuencia sobre cómo realmente se van usando estos recursos y qué impacto van teniendo sobre el costo del crédito. Gracias.